Durante años, la falta de vivienda fue imposible de ignorar en las ciudades estadounidenses. Carpas alineadas junto a autopistas, personas conocidas ocupando siempre el mismo rincón, rutinas visibles que se repetían día tras día. Sin embargo, algo distinto comenzó a ocurrir. En muchas ciudades, esas personas simplemente dejaron de estar. No se movieron a otra calle, no aparecieron unos metros más allá. Desaparecieron sin dejar rastro, dejando una sensación incómoda difícil de explicar. La escena resulta inquietante porque no encaja con las explicaciones habituales. No parece un traslado ordenado ni una solución efectiva. Las calles lucen más limpias, pero el silencio es extraño, casi artificial. Cuando la población más visible y vulnerable comienza a volverse difícil de rastrear, surge una pregunta que nadie quiere formular en voz alta. ¿Cómo puede alguien desaparecer a plena vista sin que exista una respuesta clara? Detrás de esa ausencia hay historias que no aparecen en comunicados oficiales ni en estadísticas optimistas. Hay sistemas que no se conectan entre sí, procesos que fragmentan personas y decisiones que priorizan la imagen por sobre el destino humano. Entender estas desapariciones no es solo un ejercicio informativo, es una forma de observar qué tan frágil puede volverse una vida cuando deja de ser registrada. Si este tipo de análisis profundo te ayuda a entender lo que realmente ocurre en Estados Unidos, este es el momento de suscribirte al canal El Verdadero Estados Unidos. Aquí no se buscan titulares rápidos, sino explicaciones completas. Quédate hasta el final, porque las razones detrás de estas desapariciones revelan una realidad mucho más compleja de lo que parece. 1. Barridos de campamentos y desplazamiento forzado. La eliminación de campamentos comenzó a presentarse como una respuesta técnica a un problema urbano, pero en realidad expuso una verdad incómoda sobre cómo se gestiona la pobreza visible. Bajo discursos de orden, seguridad y salubridad, las ciudades activaron operativos que no apuntan a resolver la falta de vivienda, sino a modificar el paisaje. El conflicto central no es la existencia del campamento, sino su visibilidad. Cuando una ciudad decide intervenir, lo hace para recuperar una imagen, no para garantizar estabilidad humana. El resultado inmediato es una ruptura abrupta que deja a las personas en un estado aún más precario que antes. La limpieza del espacio no equivale a una solución social. Es, en muchos casos, solo un desplazamiento forzado. Durante años, estos campamentos funcionaron como respuestas espontáneas a la ausencia de alternativas reales. No surgieron por elección, sino por necesidad, en un contexto donde el acceso a refugios era limitado y la vivienda inalcanzable. Con el tiempo, estos espacios desarrollaron reglas implícitas, zonas asignadas y vínculos mínimos de confianza. Esa estructura informal permitía cierta previsibilidad en un entorno caótico. Cuando las autoridades llegan con maquinaria, órdenes y plazos inmediatos, ese equilibrio se desintegra en cuestión de horas. Lo que tardó meses en construirse se borra sin transición. El impacto no es solo material, sino profundamente desestabilizador. Un barrido no distingue historias, condiciones médicas, ni limitaciones físicas. Se ejecuta bajo cronogramas administrativos que no contemplan la fragilidad del contexto. Algunas personas logran cargar lo que pueden y moverse, otras están ausentes por trabajo informal, citas médicas o simples recorridos diarios. Al regresar, encuentran un vacío donde antes había un punto de referencia. Pertenencias esenciales desaparecen o son destruidas. Medicamentos, documentos y recuerdos quedan atrapados en la lógica de la urgencia. Esa pérdida inicial marca el comienzo de un deterioro más profundo. La dispersión que sigue al operativo no es aleatoria, pero tampoco planificada. Las personas se desplazan hacia zonas menos visibles, más alejadas y generalmente más peligrosas. Debajo de puentes, terrenos baldíos o áreas industriales, la vida se vuelve aún más invisible. Para la ciudad, el problema parece haberse resuelto. El espacio recupera su apariencia ordenada. Para quienes fueron desplazados, comienza una etapa de aislamiento que dificulta cualquier forma de ayuda futura. La fragmentación del grupo elimina redes mínimas de apoyo que eran clave para la supervivencia cotidiana. Este proceso tiene un efecto silencioso, pero decisivo en los registros sociales. Al perderse la referencia espacial, también se pierde la posibilidad de seguimiento por parte de organizaciones, voluntarios y servicios de asistencia.
Las personas ya no están donde se las buscaba, no figuran en nuevos lugares porque no hay censos constantes. El sistema interpreta la ausencia como una mejora, cuando en realidad es una invisibilización. La desaparición no es física en un primer momento, es estadística, y esa diferencia resulta clave para entender lo que ocurre después. Así, los barridos no explican solo el vaciamiento de un espacio urbano, sino el inicio de una cadena de ausencias difíciles de rastrear. Al empujar a las personas fuera del campo visual, también se las empuja fuera del relato público. Lo que sigue ya no ocurre en plazas ni avenidas, sino en márgenes donde la observación se diluye. Y es en ese punto, cuando la ciudad deja de mirar, donde comienza la siguiente razón de estas desapariciones silenciosas. 2. Pérdida de pertenencias como señal de ruptura. La aparición de pertenencias abandonadas en la vía pública no es un detalle menor, es una señal de quiebre que rara vez recibe la atención adecuada. En la vida en la calle, cada objeto cumple un rol preciso, calculado y necesario para atravesar el día. Nada se deja atrás por descuido, porque todo cuesta tiempo, esfuerzo y riesgo. Cuando un carrito queda inmóvil o una mochila permanece cerrada durante horas, la escena transmite una interrupción abrupta. No hay desorden ni huida visible, solo una ausencia que no encaja. Esa quietud resulta más inquietante que cualquier movimiento. Allí comienza una historia que casi nunca se reconstruye. En ese contexto, los objetos funcionan como extensiones de la persona, no como simples pertenencias materiales. Documentación, tratamientos médicos, abrigo y alimentos básicos suelen concentrarse en un solo punto. Perderlos implica retroceder meses en términos de supervivencia. Por eso, su abandono señala un evento que no permitió elección ni retorno. No se trata de un cambio planificado, sino de una interrupción forzada. La calle enseña a no separarse de lo esencial. Cuando eso ocurre, algo externo alteró el curso normal de los hechos. Las situaciones que explican estas escenas suelen ser súbitas y desestabilizadoras. Una crisis de salud que deriva en traslado urgente, una detención sin aviso previo o una intervención institucional sin margen de reacción. En todos los casos, el tiempo juega en contra. La persona sale del espacio sin posibilidad de resguardar lo que la sostiene. Cuando regresa, si es que puede hacerlo, el rastro ya se perdió. La ciudad continúa su ritmo y los objetos quedan expuestos a la desaparición, al decomiso o al olvido. Las versiones oficiales rara vez profundizan en estos detalles. Se habla de movilidad constante, de decisiones individuales o de cambios habituales en la vida callejera. Sin embargo, quienes conocen ese entorno reconocen que esas explicaciones no alcanzan. Nadie deja medicamentos ni documentos por voluntad propia. La escena no coincide con un traslado voluntario, sino con una ruptura inesperada. Esa discrepancia entre discurso y realidad amplía la brecha de comprensión. Lo que no se explica con claridad termina normalizándose. A nivel social, estas pertenencias abandonadas generan una inquietud silenciosa entre quienes comparten el espacio urbano. Otros habitantes de la calle las reconocen como señales de alerta, aunque no siempre puedan actuar. Falta información, sobran suposiciones. Sin un nombre, sin un vínculo formal, no hay a quién avisar ni dónde preguntar. La red informal que suele sostener cierta vigilancia colectiva queda inutilizada. La ausencia se vuelve anónima desde el primer momento. Así, una mochila abandonada no es un objeto olvidado, es un punto final abrupto en una historia que continúa fuera de la mirada pública. Sin nombre ni contexto, esa ausencia no activa mecanismos de búsqueda ni genera preguntas oficiales. La ciudad absorbe el silencio y sigue adelante. Y mientras esos rastros se desvanecen, el terreno queda preparado para que la persona desaparezca por completo, sin registro ni explicación, abriendo paso a una dinámica aún más profunda y difícil de rastrear. 3. Refugios saturados y barreras invisibles. Desde el exterior, la pregunta se repite con una lógica engañosa y simplificada. ¿Por qué no van a un refugio? La imagen pública sugiere puertas abiertas y camas disponibles, pero la realidad urbana muestra un sistema saturado y lleno de condiciones. Muchos espacios funcionan con reglas estrictas que no contemplan trayectorias personales complejas. Horarios inflexibles, evaluaciones constantes y normas internas generan exclusiones silenciosas.
No todos pueden adaptarse a estructuras pensadas para la eficiencia y no para la fragilidad. El conflicto no es la existencia del refugio, sino la distancia entre su diseño y la realidad de quienes deberían ocuparlo. Las restricciones operativas actúan como filtros que dejan fuera a una parte significativa de la población sin hogar. La separación obligatoria de parejas rompe vínculos de supervivencia construidos en la calle. La prohibición de mascotas elimina a quienes dependen de esos animales como protección y compañía. Los cupos se llenan temprano y las listas de espera avanzan con lentitud burocrática. Cada norma responde a una lógica administrativa, pero el efecto acumulado es la exclusión. Lo que se presenta como ayuda termina funcionando como un umbral difícil de cruzar. El factor psicológico profundiza esa distancia. Para quienes han sufrido robos, agresiones o abusos, los espacios cerrados y compartidos no representan seguridad. Dormir rodeado de desconocidos puede activar alertas constantes y miedo permanente. La intemperie, aun con todos sus riesgos, ofrece control visual y autonomía mínima. Esa percepción no es irracional, es producto de experiencias previas repetidas. El refugio, en muchos casos, no es un refugio emocional. La decisión de no entrar responde a una evaluación de riesgos, no a rechazo a la ayuda. Existen además barreras administrativas que suelen pasar desapercibidas. Falta de documentos, errores en registros previos o datos incompletos impiden el acceso inmediato. Algunas personas quedan atrapadas en sistemas de turnos que nunca se concretan. Cada intento fallido desgasta y refuerza la idea de que no hay lugar. La espera prolongada se convierte en una forma de exclusión pasiva. Mientras tanto, la calle sigue siendo el único espacio disponible. Cuando una persona finalmente logra ingresar, ocurre un fenómeno particular. Desaparece del paisaje urbano habitual. Para comerciantes, vecinos y transeúntes, esa ausencia se interpreta como una mejora. Sin embargo, la permanencia dentro del refugio rara vez es estable. Muchos no logran sostener las condiciones impuestas y deben salir nuevamente. Esa salida no suele ser al mismo punto de origen. El desplazamiento posterior rompe los lazos previos de reconocimiento. Ese tránsito constante entre calle y refugio produce un efecto de evaporación social. No hay seguimiento continuo ni registro unificado de movimientos. Cada ingreso y cada salida reinicia la historia desde cero. La persona deja de ser reconocible, incluso para quienes antes sabían su nombre o rutina. Así, el sistema que debería ofrecer contención termina fragmentando trayectorias. La desaparición no es abrupta, es progresiva, preparando el escenario para una invisibilidad cada vez más profunda. 4. Hospitales, cárceles y vacíos administrativos. No todas las desapariciones comienzan con un desplazamiento visible. Muchas se inician en una emergencia médica que interrumpe la vida cotidiana sin aviso. Una persona sin hogar puede ser trasladada a un hospital inconsciente o desorientada, sin documentos ni contactos. Allí recibe atención bajo registros provisorios que no reflejan su identidad real. El entorno que la conocía por su presencia diaria pierde toda referencia. El sistema sanitario resuelve el episodio clínico, pero desconecta a la persona de su contexto social previo. Dentro del hospital, la lógica es estrictamente funcional. El tratamiento se prioriza sobre la reconstrucción de vínculos externos. Una vez estabilizada, la persona puede ser dada de alta sin un plan claro de reintegración. Sale por una puerta distinta a la que entró y regresa a una ciudad que ya no la está esperando. Sin pertenencias, sin orientación y sin recursos, el punto de partida se pierde. La recuperación médica no garantiza continuidad social. En ese trayecto, la visibilidad se rompe. Un proceso similar ocurre con detenciones de baja gravedad. Arrestos breves por faltas menores pueden derivar en traslados a centros locales. La liberación suele producirse lejos del lugar original, sin medios para regresar. Desde la calle, la ausencia se percibe como una desaparición repentina. Desde la institución se trata de un procedimiento cerrado. No existe obligación de reconectar a la persona con su entorno previo. El sistema penal actúa y se retira sin dejar rastros visibles. La fragmentación entre instituciones agrava el problema. Hospitales, cárceles y refugios operan como compartimentos aislados que no comparten información de manera efectiva. Una persona puede pasar de uno a otro sin que exista un registro continuo de su recorrido.
Cada entidad ve solo un fragmento del proceso. No hay una narrativa completa, solo episodios sueltos. Esa falta de comunicación convierte trayectorias comunes en historias imposibles de reconstruir. Desde una perspectiva administrativa, nadie desaparece formalmente. Cada paso queda registrado de forma parcial en sistemas distintos. Sin embargo, al no existir un hilo conductor, la persona se vuelve irreconocible para el conjunto. Voluntarios, vecinos y organizaciones pierden la capacidad de seguimiento. La ausencia no activa alertas porque no encaja en ninguna categoría específica. No hay delito, no hay denuncia, no hay expediente unificado. Así, procesos rutinarios terminan produciendo desapariciones sociales profundas. No existe una intención explícita de ocultar, pero tampoco un mecanismo para sostener la visibilidad. El resultado es el mismo. La persona se diluye entre formularios, altas médicas y liberaciones administrativas. La ciudad continúa funcionando mientras alguien deja de ser localizado, y en ese vacío silencioso se consolida una de las formas más invisibles de desaparecer. 5. Reubicaciones y traslados sin seguimiento. Algunas desapariciones no ocurren de noche ni bajo presión policial, sino a plena luz del día y con boletos en la mano. Programas sociales, organizaciones religiosas o familiares ofrecen traslados como soluciones rápidas a un problema complejo. La promesa suele sonar razonable, un nuevo comienzo en otro lugar. Sin embargo, esa movilidad encierra una verdad incómoda. Mover a una persona no equivale a reconstruir su vida. Cuando el acompañamiento termina en el andén, la fragilidad viaja junto con ella. El contexto que rodea estas decisiones suele estar marcado por urgencias presupuestarias y desgaste institucional. Las ciudades buscan alivio inmediato y las organizaciones operan con recursos limitados. En ese marco, el traslado aparece como una salida pragmática. El problema surge cuando no existe una red preparada al otro lado. Llegar a un destino desconocido sin vínculos ni referencias convierte la oportunidad en riesgo. La distancia borra apoyos previos y amplifica cualquier error. Una vez en el nuevo lugar, la realidad se impone con rapidez. Las promesas de empleo, alojamiento o asistencia pueden diluirse por trámites, listas de espera o simples malentendidos. Sin ingresos ni orientación, la persona queda suspendida en un territorio ajeno. La posibilidad de regresar se vuelve remota por falta de recursos o vergüenza acumulada. El traslado, que parecía una salida, se transforma en encierro geográfico. Desde la ciudad de origen, la ausencia se normaliza con facilidad. No hay reclamos visibles ni retornos que obliguen a revisar la decisión. La persona deja de formar parte del paisaje urbano y del conteo cotidiano. El silencio se interpreta como éxito del programa. Nadie confirma si la adaptación ocurrió o si el problema solo cambió de coordenadas. Estas reubicaciones sin seguimiento construyen una ilusión estadística peligrosa. El fenómeno parece reducirse cuando en realidad se dispersa. La responsabilidad se diluye entre jurisdicciones y organizaciones. Sin mecanismos de acompañamiento continuo, el desplazamiento no resuelve la causa estructural, solo la traslada, preparando el terreno para otras formas de desaparición que ya no tienen dirección conocida. 6. Muertes invisibles y condiciones extremas. La calle es un entorno donde la vida puede extinguirse sin aviso y sin testigos. Sobredosis, infecciones no tratadas, frío intenso o calor sofocante actúan como amenazas constantes. Cuando ocurre una muerte en ese contexto, el proceso rara vez comienza con un registro formal. Empieza como una ausencia prolongada. Un rostro conocido deja de aparecer y nadie sabe cuándo ocurrió el quiebre. El marco social agrava esa invisibilidad. Quienes no tienen domicilio fijo ni empleo estable no activan alarmas institucionales. No hay llamadas de familiares ni notificaciones laborales. Las pertenencias pueden ser retiradas por limpieza urbana antes de que alguien conecte los hechos. La desaparición se asimila lentamente entre quienes compartían el espacio. La falta de certezas prolonga el silencio. La detección tardía es una constante. A diferencia de otros ámbitos, no existen controles regulares que adviertan la falta de alguien. El fallecimiento no interrumpe sistemas porque la persona ya estaba fuera de ellos. El registro, cuando llega, suele hacerlo por terceros y con datos incompletos.
La identidad se diluye en trámites posteriores que no reconstruyen la historia. Las condiciones extremas funcionan como multiplicadores de riesgo. Cambios bruscos de temperatura y consumo de sustancias elevan la vulnerabilidad. La atención médica preventiva es casi inexistente y las emergencias se vuelven fatales con rapidez. El entorno urbano continúa su ritmo mientras una vida se apaga en los márgenes. No hay escena pública ni duelo colectivo. Este escenario explica por qué muchas desapariciones nunca se esclarecen. No se trata de misterio, sino de diseño sistémico. La falta de mecanismos para detectar muertes fuera del circuito formal convierte la ausencia en destino final. Sin visibilidad previa, tampoco hay memoria posterior. El cierre nunca llega y la estadística permanece incompleta. 7. Cuentas oficiales que no reflejan la realidad. Las cifras sobre personas sin hogar suelen construirse a partir de recuentos puntuales y visibles. Una noche específica, un equipo limitado, un territorio acotado. Ese método ofrece una imagen ordenada, pero parcial. La realidad urbana es más dinámica y evasiva. La invisibilidad se convirtió en una estrategia de supervivencia frente a sanciones y violencia. Quienes evitan zonas transitadas para no ser detectados quedan fuera del registro. Aquellos que pasan por hospitales, cárceles o traslados temporales tampoco aparecen. El conteo captura espacios, no trayectorias. El resultado son números que parecen mejorar mientras el problema muta. La estadística tranquiliza, pero no explica. Esta brecha alimenta una percepción engañosa. Las calles cambian, algunos campamentos desaparecen y el discurso oficial celebra avances. Sin embargo, la experiencia cotidiana de organizaciones y vecinos cuenta otra historia. La ausencia visible no equivale a resolución. La desaparición se vuelve una narrativa cómoda y difícil de cuestionar. El diseño de los indicadores prioriza lo medible sobre lo continuo. No existe seguimiento individual que permita saber qué ocurrió después del recuento. La persona se transforma en un punto temporal. Al día siguiente puede estar en otro barrio, otra institución o fuera del sistema. Esa movilidad rompe cualquier intento de evaluación real. Mientras no se midan personas y no solo lugares, las ausencias seguirán acumulándose. La contabilidad parcial cierra informes, pero no procesos. La realidad queda fragmentada entre cifras y silencios. Y en ese desajuste persistente, el fenómeno continúa sin ser mirado de frente, sellando el círculo de invisibilidad. Después de conocer estas razones, la pregunta es inevitable. En tu ciudad, ¿has notado que las personas sin hogar dejaron de estar donde solían verse? ¿Crees que se trata de soluciones reales o de simples desplazamientos fuera de la vista? Deja tu experiencia en los comentarios y cuéntanos qué cambió primero en tu entorno. Tu aporte ayuda a detectar patrones que no aparecen en los informes oficiales. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.